noches, compañeros y docente. Mi nombre es William Ramírez, soy estudiante del programa SIGMA. La siguiente exposición de dilemas morales va a ser para la asignatura ética de la unidad 04. Bueno, los dos dilemas morales que voy a pasar a exponer tienen que ver con dos vivencias que he tenido reales gracias a la formación y a mi labor como archivista. El primer dilema basa de la administración que yo tenía en un archivo. Este archivo era abierto, quiere decir que atendíamos usuarios externos, los cuales accedían a este archivo para solicitar fotocopias a unos expedientes o bien consultarlos en sala. Bueno, la labor mía era la atención a estos requerimientos. Entonces yo tomaba al usuario que llegaba, solicitaba su documento de identificación, lo que dejaba contra la base de datos y asimismo podía acceder o darle acceso a suministrarle el expediente o a sacarle las fotocopias que le emitía. Estos expedientes tenían una particularidad, que solo podían ser consultados por un apoderado, por el mismo proponente o si había alguna orden judicial o algo por un ente de control. Debido a estos, pues los únicos que podían entrar a la información eran estas tres personas o estos tres usuarios. Bueno, todo iba normal hasta que se empezaron a presentar que los usuarios dejaban dinero. Pues no era gran cuestión de dinero, era algo como él le dejó 2.000, 5.000 pesos para los buses, simplemente porque nosotros prestáramos ese servicio. Yo era nuevo en este puesto y cuando llegó la primera reacción de enfrentarme con esta situación donde yo sabía que no debería recibir dinero ni nada, pues lo que hacía al transcurso del día era recolectar ese dinero y llevárselo a mi jefe y salvar mi responsabilidad. Dentro de este dilema o esta situación también se dio una segunda particularidad, era que venían unos usuarios que no tenían acceso a dichos expedientes a solicitarlos. Como le dije anteriormente, los únicos que lo podían solicitar eran los usuarios digamos que dueños de esos expedientes y no unos otros que no eran los dueños. De igual forma, buscaban que uno les diera la información, buscaban sacar fotocopias, buscaban información de esos expedientes que era información restringida. A raíz de eso, pues ellos argumentaban que la persona que antes llevaba esta labor o este puesto les daba acceso a esta información. Trataban de corromperme, dándome dinero, dándome prebendas. En casos cuando no podían acceder a la información, pues ya amenazaban con que hablar con mi jefe o poner una queja. Digamos que esta es una entidad estatal, entonces poner la queja, bueno, en fin, una serie de situaciones que eran incómodas, pero pues finalmente yo no podía doblegarme, o la decisión que yo tomé para la solución a este dilema era no doblegarme y llenarme de mis principios. Tenía unos códigos que era que la información solo podía ser cotejada, podía ser accesible a unos usuarios y no a todos. Segundo, pues esa información, si caía en manos de otro proponente o en otro usuario, pues iba a ser utilizada de distinta forma, ¿no? Estamos hablando de archivos que de pronto tienen algún fondo o la información que contienen era información para acceder a unos beneficios por el gobierno. Por esta razón solo los podía consultar las personas que estaban autorizadas. Bueno, finalmente este dilema tuvo sus cosas positivas. ¿Por qué? Porque yo me retiré, me acuerdo que me retiré de ese trabajo y pasado un año me volvieron a llamar. En este caso me volvieron a llamar con mejores
estabilidad laboral, bueno, en fin. Entonces, y lo segundo fue que cuando ingresé a esta entidad nuevamente a ejercer ese cargo, me llevé la sorpresa de que la fiscalía estaba llevando unos procesos en contra de las personas que habían pasado allí por lo mismo, porque había unas denuncias de personas que estaban recibiendo este tipo de dinero y de prebendas. Bueno, la segunda situación donde me enfrenté a un dilema moral fue cuando fui líder o administraba la gestión documental de una entidad privada. Lo que sucedía en esa actividad, o bueno, en ese rol que yo desempeñaba, era que se presentó la intervención de un fondo acumulado. Para eso, debido a que no teníamos la cantidad de personas para intervenirlo, pues la opción que yo di, o la resolución ante esa problemática, era terciarizar el proceso. Contratar a una empresa tercera para que viniera e interviniera esos documentos. Bueno, es así que presenté el proyecto a mi jefe, a la empresa, a mi jefe. Él me lo aprobó, me solicitó el favor de que hiciera toda la labor técnica de mercadeo, de pedir las cotizaciones, de hacer el debido estudio para acceder a la empresa más idónea para que llevara a cabo esta labor. Es así que hice mis estudios, pedí mis cotizaciones, llamé a conocidos que sabían que estaban en el gremio y que tenían empresas especializadas en esta labor. Hice el cuadro comparativo, teniendo en cuenta las 3 mejores opciones que nos daban para resolver la intervención o llevar a cabo este trabajo. Y en ese entonces el jefe me hizo llegar una cotización de una empresa. Yo nuevamente la adquirí, volví y hice los estudios, pero esa empresa que él me dio ni siquiera pasaba los estándares que se estaban solicitando para la intervención de estos archivos. Es así que pasé a explicarle a él qué estaba sucediendo, que esa empresa no cumplía por tal y tal razón, ¿sí? Técnicamente y profesionalmente pues se sabe que las empresas deben cumplir con unos protocolos y unos lineamientos tanto técnicos como pues de valores económicos, ¿no? Todo también tiene que ver con el mejor postor o la persona que dé un mejor valor al momento de intervención, siempre y cuando no se pierda la calidad. Esta empresa tenía falencias, no era muy buena en el mercado, tendía a terciarizar el proceso. Eso quiere decir que si ella contrataba, yo venía a contratar un tercero, ¿sí? Entonces la propuesta de ellos no era muy buena. Además, les pagaban a los empleados por medio de una cooperativa de trabajo asociado. Bueno, es así que yo presenté mis propuestas, presenté la justificación del por qué no contratar a esta empresa, pero mi jefe, en un modo muy ya imperativo, directo, me dijo que con la que íbamos a contratar era con esta empresa. A pesar de todo, pues yo pasé la propuesta, pero finalmente pues ya no estaba en mis manos la empresa que ellos contrataran. Finalmente esta empresa fue contratada. Bueno, empezó la etapa de intervención, les volví y les presenté los puestos de trabajo, les hice todo lo correspondiente a la intervención del archivo, pero sorpresa que no empezaron a cumplir con muchas cosas. El personal no era idóneo para llevar a cabo esta labor, el líder que tenía ni siquiera tenía formación en archivística, las personas no cumplían, digamos, un horario ni unos estándares o unos indicadores que se habían fijado para la proyección del proyecto. Entonces fue un poco conflictivo esa etapa. De igual forma, como yo era la parte técnica que sustentaba la supervisión, pues yo tenía entre mis labores la
el apoyo a la supervisión y la proyección de los informes de seguimiento para que a esta empresa le pagaran. De igual forma, mi jefe me dijo, a esta empresa no se le puede poner oposiciones o se le puede poner muchas cosas porque pues ayúdeme. Prácticamente me dijo, ayúdeme en que este proyecto salga adelante y poderle pagar a esta empresa. Realmente yo no quise indagar cuáles eran lo que quería mi jefe con esta empresa, pero finalmente yo resolví mi trabajo lo más éticamente posible. Bueno, ante estas dos situaciones ya genero una reflexión. La reflexión es tanto como persona como profesional. Como personas nosotros debemos obrar bien, debemos tener fundamentalmente unos valores a cumplir, unas cosas que nos han inculcado desde la casa, la honestidad, la transparencia, ¿sí? Esos son valores que vienen y para ello no se necesita ser profesional ni nada. Segundo, pues ya vienen unos códigos que ya nos demarca la sociedad, como son las leyes y las normas. Yo en uno de estos dos casos fui funcionario público, entonces a mí me cobijaba muy bien todo el código disciplinario, la ley 734, la ley 1474 anticorrupción. Ya como profesional pues viene la ley 1409, la ley de código y ética archivística, la ley 1712 que es la ley al acceso a la información y el derecho, la ley de la transparencia y derecho al acceso a información, la ley 594 del 2000. Entonces esos códigos ya en mi vida laboral, mi rol laboral, pues son los que me demarcan mis conductas hacia mi ejercer como profesional. Ya de todas maneras llevándolo ya al nivel social, yo nunca debo pretender, o las personas no deben pretender en enriquecerse o beneficiarse con la información que yo esté suministrando. ¿Sí? Eso de una u otra forma, por los códigos que anteriormente dije, se fundamenta en que uno debe ser transparente y ser íntegro en sus acciones. Eso deja mucho de desear y mucho de pensar en una sociedad como la que estamos viviendo. Si bien sabemos, somos un país corrupto, siempre buscamos, tenemos entre nosotros como colombianos la típica de que el vivo vive el bobo, o la malicia indígena que llamamos. Entonces tratamos de tumbar al otro, tratamos de hacer cosas, mirar a ver en el tema de la contratación, así sea muy poco, tampoco lo estamos llevando, o no lo estoy llevando, digamos, a la contratación pública, sino vamos a una contratación del que sea. Si yo vendo un carro, siempre voy a tener que sacar mi tajada o mirar cómo lo vendo más, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas son las que nos están matando, ¿sí? En Colombia se genera mucha corrupción a todo nivel. Hay personas hasta que se venden el puesto de una fila, y para mí pues es igualmente el que corrompe como el que se deja corromper. Finalmente, bueno, esa es la reflexión. La otra reflexión ya a nivel de información. Ustedes saben, como gestores de información, nuestro material así es la información, es lo que nosotros tenemos unas 3 misiones, que es la preservación, la conservación y la difusión de esa información, que es lo más importante. Cualquiera de las 3 tiene el mismo valor, pero la más importante es la difusión. Sabemos que hay información que es acceso público, sabemos que hay información que es restringida y una que es totalmente reservada, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy claro ese tipo de connotaciones que tenemos al momento de difundir la información. Lo segundo, hay un tema que actualmente se está perdiendo mucho,
que es la conservación de la información que es intangible para una cultura, una sociedad, para un valor patrimonial, como es la información que en muchas entidades han querido o se ha perdido. ¿Sí? Es ese valor probatorio de que las cosas sucedieron y que culturalmente, así sea una información, digamos, el tema de los archivos de derechos, de los documentos o los archivos de derechos humanos, donde se ha registrado las calamidades, las matanzas, todo este tipo de registros que se ha dado a una cultura o a una historia nefasta en la que Colombia se ha visto inmersa hace 50 años. Eso es fundamental, eso es patrimonio de nosotros, así sea malo, así. Entonces no podemos dejar que eso se pierda. Yo sé que muchos actores o funcionarios han buscado que esa información se pierda, y a veces personas que se han visto involucrados en el transcurso de la historia, dentro de esos archivos, querer borrarlos y quererlos eliminar. Eso es una reflexión que doy a gran modo a nivel Colombia, de que no perdamos esa cultura. Eso es nuestro. En otros países como Alemania, eso es recuperable. Eso es decirle decirle a las personas que vienen adelante, a las futuras personas, decirles: mire, no repitan lo que estamos viviendo. Esta cultura o este patrimonio, esta historia nefasta, no la podemos seguir repitiendo. Entonces, para eso es que nosotros debemos también estar preparados. Lo segundo es el valor probatorio también que tienen los archivos. Ustedes saben, un archivo, conservarlo y tenerlo, puede salvar muchas cosas. Puede salvarle una destitución a un funcionario, una demanda a un usuario externo. Entonces, esa información, para nosotros nos volvemos prácticamente unos grandes gestores en decir la verdad y en tener esa historia o esos archivos para que los usuarios, para que la sociedad tenga acceso a ellos. ¿Sí? Hoy en día las entidades están muy dadas a eso. Han cambiado mucho, la verdad, han cambiado mucho. De un momento a otro han cambiado también. La información ya es de gran valor, ya la información se da, pero pues esa es mi labor como gestor de la información hacia una sociedad. Ser transparente en la gran labor que yo tengo como conservador y preservador de la historia y de los archivos. Bueno, finalmente, ya dando una conclusión ya de lo que fue la asignatura, ante todo quiero darle las gracias a la profesora. Ha sido una clase muy dinámica, me ha gustado mucho la interacción por medio de videos. Esto es muy poco se ven en las materias. Creo que es la única materia que se me ha presentado donde tengo contacto directo por medio de un video con la profesora, y ha sido pues muy beneficioso para muchos de nosotros. Ha sido, digamos, que nosotros manejamos una formación virtual, pero a pesar de todo, pues por lo menos ver a una docente que me está explicando las cosas, que me está aclarando muchas cosas por medio de un video, pues ha sido muy beneficioso. Pocas, o será la única asignatura que se da. Ante eso, un agradecimiento a la profesora por su labor. Bueno, finalmente esta exposición fue dada gracias a una bibliografía, a unas lecturas que yo di. La ley 574 del 2011, que es la ley anticorrupción, la ley 1712, que es la ley al acceso a la información, a la ley de transparencia y derecho al acceso a la información pública, la ley que nos cobija a nosotros, que es la ley 1409, que reglamenta el ejercicio profesional de la archivística y se dictan el código de ética y otras disposiciones. De igual forma, tengo esta lectura, este artículo que es escrito por el señor Néstor Enrique Ulloa, se llama Ética y Contratación Estatal,
Y finalmente, la lectura del artículo que nos dejó la docente, ser un buen profesional en bibliotecología archivística, escrita por la señora Elena Vallejo Sierra. Bueno, finalmente esta ha sido mi exposición. Espero que haya sido de gran beneficio para algunos compañeros y de igual forma ha sido satisfactorio para la profesora. Con esto les deseo muy buenas noches y hasta una muy próxima oportunidad. Gracias por su atención.